Doctor Diego Reyes, LSR4 del Hospital ABC. Nos va a presentar el tema de trauma en la paciente embarazada, posibles escenarios. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que vinieron. Estoy muy contento de estar aquí y de que hayan venido. Y lo primero que les quiero decir es que yo no vengo en plan de experto ni mucho menos porque no lo soy. Soy un estudiante como ustedes y si quieren comentar cualquier cosa, estamos en confianza. Y escogí este tema porque son cosas, bueno, no raras, pero diferentes que nos va a tocar enfrentarnos en nuestra vida como radiólogo, pero no las vemos todos los días, entonces es bueno pues tener una sesión de esto. ¿Y cuáles son mis objetivos? Discutir un poquito los conceptos relacionados a la imagen en el trauma en la paciente embarazada, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de raciocinio, abordaje, qué haríamos, cómo lo haríamos, en especial atención a la dosis, es algo que siempre tenemos en cuenta como radiólogos. Y los medios de contraste se pueden o no se pueden usar. Después vamos a ver unos escenarios clínicos que quiero que ustedes me ayuden y al último las conclusiones, ¿ok? Bueno, no hay mejor introducción que la estadística y un poquito de números. Y según la CDC, todas estas causas de mortalidad, que son las 5 principales causas de mortalidad en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, en México son muy similares, han disminuido. Por ejemplo, el ictus en un 41%, las causas cardíacas en un 34%, el cáncer y también las enfermedades respiratorias, si ven un poquito, también han disminuido. Hay cosas que no han disminuido, por ejemplo, los accidentes en un 13% se incrementaron en los últimos 5 años. Y como sabemos, en los pacientes jóvenes, en la población joven, los accidentes y el trauma es la principal causa de mortalidad. Vean qué importantes son estos tres números. Desde 15 a 24, 25 a 34 y 35 a 44 años, mueren 26, 37 y 38 personas de cada 100,000 en estos grupos de edad. Claro que en otros grupos de edad también mueren personas, pero bueno, son pacientes más ancianos que son muy susceptibles a las caídas y a las complicaciones de estas. Pero bueno, estos son mis datos importantes. Todos estos pacientes de 15 a 24, 25 a 34 y 35 a 44 años son pacientes, en caso de ser mujeres, son pacientes en edad reproductiva y es importante saber que se pueden morir de trauma y si no lo diagnosticamos. Muy bien, la radiación ionizante. La dosis límite. Es importante estar familiarizado con todos los números, todas las unidades de lo que estamos utilizando. Es nuestro trabajo, ¿no? Es como el carpintero que tiene que conocer sus herramientas. Entonces yo quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la dosis límite en una embarazada respecto a la COGA, al Colegio Americano de Ginecobstetras? Ellos dicen, de respecto a todos los artículos que recuperan, dan una cifra. Dicen, abajo de esto no hay ningún riesgo para el feto ni en la paciente embarazada. ¿Alguien la sabe? Es 50 miligrays, ¿sí? Y se los voy a poner en contexto. Todos hemos visto esta tabla y vamos a empezar primero a hablar de los valores muy pequeños de aquel lado, ¿sí? Son micrograys. Por ejemplo, la dosis de potasio que tenemos en el cuerpo es equivalente a una mastografía, 390 micrograys contra 400 micrograys. Entonces son datos que debemos de tener siempre así a la mano para cuando una paciente nos diga, ¿cuál es la dosis? Mire, una dosis límite son 50 miligrays que se puede estar expuesto y a usted le podríamos hacer 12 mamografías ahorita y no nos estaremos pasando de la dosis. Y esta mastografía le va a aportar la misma dosis de radiación que todo el potasio que usted tiene en su cuerpo, si se come un plátano. Entonces es importante tener esto en contexto, tener las unidades, tener qué es chico, qué es grande, ¿ok? Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto da una tomografía de cráneo a un paciente normal? Nada más 2 miligrays, ¿sí? Comparado con esta dosis de 50 miligrays, que es la dosis permitida. Entonces, podemos darnos como radiólogos estos lujos y pues si bien siempre tratar de radiar lo menos, tener los datos bien en la mano para defendernos en caso de cualquier cosa, ¿ok? Y ahora les voy a poner de este lado radiación fetal, ¿sí? Si le tomamos una placa de abdomen a la mamá, ¿cuál es la radiación fetal que le vamos a estar dando al feto? Radiación fetal, 1 miligray,
¿sí? Podemos tomarle 50 y no vamos a estar infiriendo en ninguna, al menos ilegalidad respecto a la COG, ¿sí? Una radiografía lumbosacral, un miligray, un protocolo de TEP nada más le da 4 miligrays al feto, ¿sí? Ahí están los cuadritos verdes para que tengan el contexto. Y una tomografía de cráneo realizada a la madre le da 0 dosis al bebé, ¿sí? O sea, es algo importantísimo que si nosotros a veces no lo conocemos, ustedes creen que lo conocen los traumatólogos, los ginecólogos, no. Y el que ustedes lo conozcan, pues yo quiero que el día de mañana lleguen y una paciente accidentada con trauma craneoencefálico moderado, severo, y digan, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una tomografía. No, ¿cómo crees? O sea, 0 dosis al feto, ¿sí? ¿Dónde dice? Aquí lo dice, ¿ok? Muy bien. Esto nunca va a pasar a nosotros si tenemos nuestras precauciones, pero ¿qué pasa si la dosis excede 50 miligramos? ¿Sí? De las 12 a las 20 semanas y excedimos la dosis, el riesgo principal es la teratogénesis. Menos de 2 semanas de concepción es una falla de implantación del blastocisto y en todo momento pues el riesgo siempre de carcinogénesis. Pero ya vimos que para alcanzar esta dosis de 50 miligramos pues tenemos que hacer una cantidad exagerada de estudios, ¿sí? Yo creo que pocos pacientes no embarazados en el curso de su vida juntan esta cantidad de radiación. Muy bien. Ahora me voy a ir a la tomografía computada. Y estos son los conceptos. Los expertos dicen que esto podemos hacer. Debe realizarse con material de contraste siempre que sea posible, ¿sí? Ahorita les voy a decir el material de contraste, por qué se puede usar y por qué no se pueden usar otros, pero específicamente el material de contraste iodado no iónico, tomográfico del mundo moderno, ¿sí? Se puede utilizar en la mujer embarazada. No le va a pasar nada a la mujer, no le va a pasar nada a la tiroides fetal. La placenta protege muy bien. Se estima que 2 al 3% del material iodado utilizado va a pasar la placenta y va a reforzar las partes fetales. Entonces, son datos muy, muy interesantes que hay que tener pues o sea, muy frescos como radiólogos, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso de una mujer embarazada de trauma automovilístico y si no metemos material de contraste, pues se nos van a ir estas lesiones como las laceraciones esplénicas y hepáticas. Es el único caso que les voy a poner de ese tipo de laceraciones porque no quiero ponerles casos comunes, ¿sí? Vamos a poner casos de trauma en mujeres embarazadas y en estas estructuras, ¿ok? El material de contraste es catalogado como que, si llega alguien, un químico, alguien que estudió y llega con ustedes y les dice, ok, doctor radiólogo, ¿me vas a poner material de contraste? Sí. La FDA, ¿cómo lo cataloga? ¿Verdad que bailamos a veces en ese tipo de cosas? Lo cataloga como clase B. ¿Y qué significa la clase B? Quiero que aprendan un poquito de esto. Significa que se ha administrado o se han hecho estudios en animales y en humanos y ningún efecto adverso ha sido reportado en ninguno de los dos. Y la FDA le da esa categoría B, ¿ok? En cuanto a la resonancia magnética, es un estudio excelente en cuanto a lesiones específicas, ¿sí? Sabemos que es mejor para evaluar lesiones neurológicas complejas o trauma raquimedular, como en este caso, estas son pacientes embarazadas. Por ejemplo, ella desarrolló, después del traumatismo en automóvil, un hematoma grande epidural intrarraquídeo y esta paciente una fractura por compresión pues, severa, con compresión de las estructuras medulares, raquimedulares. Y estas son las recomendaciones que nos hacen. Sí, es un estudio excelente, pero los tiempos alargados de adquisición hace que en el momento donde llega la paciente sea un poquito no o menos útil pasarla a la resonancia magnética que al tomógrafo, ¿ok? Ya cuando la paciente está estable, la tenemos bien, ¿sí? El equipo de urgenciólogo, el traumatólogo, el de terapia intensiva y el radiólogo podemos hacer una resonancia magnética, claro que sí. Y la recomendación de la ACR, en la guía más reciente de buenas prácticas, dice que puedes usar resonancia magnética en cualquier momento del embarazo. El riesgo teórico, ¿sí? Que todavía está muy en duda, es la deposición de energía en forma de calor en las estructuras fetales, que esto es, bueno,
muy dudoso, ¿sí? Pues, ¿qué pasa con los embarazos que se desarrollan en el trópico contra los que se desarrollan en Escandinavia, con 45 grados de diferencia? No hay mucha diferencia, ¿no? O sea, subirle un grado o dos a una paciente por meterle al resonador, hay que estudiarlo, ¿ok? No les voy a dar ninguna recomendación respecto a eso y se los dejo a su criterio. ¿Y ustedes utilizarían gadolinio en una resonancia magnética de una paciente embarazada? Está catalogado como clase C, no como el yodo, que es clase B. Y les voy a explicar qué es clase C, ¿sí? Aquí desafortunadamente hay muy poquita información respecto a estudios humanos porque obviamente una mujer embarazada no se va a dejar hacer estudios con gadolinio de manera voluntaria, ¿sí? Son esos pacientes o esos casos que se recopila la FDA de pacientes que no sabían que estaban embarazadas y se les aplicó gadolinio. Hay información insuficiente en cuanto a los humanos. Y en animales hay efectos adversos conocidos, entonces la FDA le dio una categoría C y yo no la usaría. ¿Sabían que las categorías no son como mandatorias para los médicos? La puedes utilizar, pero ellos te dan una recomendación nada más. ¿Sí? Entonces por eso se las hago yo a ustedes. Esta diapositiva es muy importante porque estas son las estructuras no usuales, ¿sí? Son esas estructuras que en tomografía o en resonancia magnética pues no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda arriba es un útero grávido de 8 semanas con un saco gestacional y se ve así, como un útero agrandado que refuerza, el endometrio refuerza de una manera muy ávida y el círculo naranja les demuestro pues esta estructura hipodensa, es un saco gestacional. Entonces no lo confundan, no esperen ver como en el ultrasonido un saco vitelino o un foco embrionario, obviamente la definición es menor. Y si ven algo tan redondo, ¿sí? Es un embarazo temprano. A las 15 semanas ya empiezan a osificarse de manera inicial las estructuras fetales y ya empieza a aparecer la placenta y otras cosas que no estamos acostumbrados a ver y se nos pueden ir como pitfalls, ¿sí? Por ejemplo, atrás de la placenta, el diagramita amarillo denota un plexo venoso súper importante, grande, el rojo son toda la vasculatura venosa pélvica que crece de manera importantísima, ¿sí? Imagínense en un trauma contuso en esa región, pues se lastima y se hace un hemoperitoneo en 2 o 3 minutos, ¿ok? Está raro porque no los vemos así en pacientes no embarazados, ¿no? O sea, nos saca de onda todo esto. Muy bien, a los 26 semanas la placenta ya tiene cotiledones. Y el cotiledón en los artículos de Radiographics y de la AJR siempre lo ponen como un pitfall, ¿sí? Porque el cotiledón es esta estructura hipodensa, redonda, más o menos bien delimitada, que aquí les pongo en rojo, que no refuerza y la podemos confundir con abruptos placentarios, infartos, no hay que hacerlo, ¿sí? Aquí el dato importante es que es redondo, no es geográfico y no está súper bien demarcado como un infarto, ¿sí? Los infartos en todos los órganos se ven iguales, en el hígado, en el cerebro, son cuñas, ¿sí? Con la parte más amplia hacia la periferia y así no se ven los cotiledones, pero hay que aprender a verlos, hay que saber que no podemos diagnosticar esto como infarto porque vamos pues, a cambiar el manejo de la paciente, ¿no? Tal si le hacen una cesárea con un producto de 25 semanas, pues el producto se va a morir. Muy bien. Y los riñones, obviamente un poquito dilatados, que no nos asuste esta hidronefrosis moderada, ¿ok? Muy bien. Después de ver estas estructuras no usuales, y si pusieron atención, yo creo que están listos para los casos clínicos, ¿ok? Vamos a ver el primero. Es un femenino de 31 años, tiene 33 semanas de gestación y estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Tiene dolor abdominal intenso. ¿Alguien quiere decir algo? Yo opino esto. ¿No? Bueno, este lo voy a escribir yo y los demás ya ustedes. Vean esto, ¿sí? Digan lo que piensan con toda confianza, ¿sí? La línea roja que está demarcando, si tiene medio de contraste el estudio, así se debe ver la placenta.
¿Ustedes cómo la calificarían en una guardia que no tuvieran adscrito? Sería muy hipodensa, ¿no? ¿Sí? Y es un abrupto placentario. Vean cómo la placenta debe de ser una estructura que, si ven aquí está, muy bien, ven el cursor, vean esta estructura que si bien el reforzamiento es heterogéneo, ¿sí? Es global, ¿ok? Es heterogéneo pero en todos lados, ¿sí? Y esta paciente que tuvo trauma, tiene mucho dolor abdominal, vean cómo tiene zonas que no refuerzan de placenta. Aquí está francamente desprendida del borde miometrial, ¿sí? Pero posterior a la administración de contraste, pues tienen todas estas áreas hipodensas, todas estas áreas que se están infartando, ¿sí? Y así es como hacemos el diagnóstico de abrupto placentario por tomografía, ¿sí? Son estas hipodensidades. ¿Por qué se da tanto el abrupto placentario en el trauma? Porque tienen diferentes densidades. Es lo que pasa en el cerebro, ¿no? El clásico esquema que nos ponen de la gelatina con una nuez adentro. Si tienen diferentes densidades, si se aceleran y se desaceleran, pues van a moverse a diferentes velocidades y con diferentes fuerzas. Entonces todas estas estructuras van a golpear unas contra otras y se va a desprender la placenta, ¿sí? Es una causa común de mortalidad materno-fetal y aporta hasta el 67 al 75% de la muerte fetal. Aquí es donde van a decir ustedes, pero es que el ultra es mejor. Y les traigo unos datos para decirles que no. El ultrasonido puede usarse y obviamente es más barato tener un ultrasonido en una clínica que un tomógrafo. Y es buen estudio, ¿verdad? Cuando son hematomas grandes como ese. La sensibilidad, sin embargo, es baja. Si leemos los artículos en los que se diagnosticó abrupto placentario durante la cirugía contra el ultrasonido previo, la sensibilidad es bastante baja con falsos negativos de 50-80%. La sensibilidad de la tomografía es mejor en este escenario de abrupto y de trauma que el ultrasonido, ¿sí? Oscila entre el 86 y 100%. Y van a decir, está muy alto, sí, a mí también me pareció alto. ¿Cómo se obtuvo esta sensibilidad? Aquí está el truco, mediante análisis retrospectivo. ¿Qué significa eso? Que en los estudios dictados nada más lo diagnosticamos en el 43%, y cuando un experto ve las imágenes en retrospectiva, se logran sensibilidades del 86 al 100%. Yo concluyo esto, yo creo que ustedes están de acuerdo, y si no están, díganmelo, que estamos cometiendo errores de diagnóstico por no conocer las estructuras, ¿ok? Y no podemos hacer eso. La resonancia magnética también es un buen estudio para el abrupto placentario. Sabemos que, por ejemplo, para detectar sangrados pequeños en el líquido subaracnoideo tiene una sensibilidad altísima, igual que la tomografía. Y yo sí la usaría en caso de sospechar un sangrado, sobre todo en el evento subagudo, ¿no? Ya que está tranquilo todo, sí, vamos a meterla a la resonancia magnética. Esto es un T1 y una difusión. ¿Qué ven? Aquí está el hallazgo, ¿sí? Son estas hiperintensidades de forma como semilunar en la parte más inferior de la región ísmica del útero. Y estos también son hematomas retroplacentarios, ¿sí? Son hematoma retroplacentario, abrupto placentario. Estamos de acuerdo que estamos hablando de la misma etiología, ¿sí? O sea, se separa la placenta y sangran esos vasos. Entonces, la resonancia magnética, como digo, es un super estudio para evaluarlas también. ¿Y alguien se atreve a decir qué edad tiene este hematoma? Si se ve, esta tablita se refiere al T1, ¿sí? Si ya se ve hiper, ¿en qué está? Mínimo en un estadio subagudo. Por eso vamos a encontrar más imágenes en los artículos con hematomas subagudos, crónicos, donde les dan seguimiento a los ginecobstetras, que no crezca, que no empiece a separar más la placenta, este hematoma. Entonces, acuérdense, si ya se ve hiper, ya está subagudo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este caso. Quiero que pongan mucha atención en la diferencia entre las dos imágenes, ¿sí? Es un caso de una paciente de 21 semanas, tuvo un accidente vehicular y llegó con signos vitales muy estables, ¿sí? Muy tranquila, pero se le realizó la tomografía. En la imagen hace una placenta con un reforzamiento normal, véanlo, es heterogéneo, pero está ávido, está normal.
Es heterogéneo, pero en forma generalizada. O sea, toda la placenta está bien adherida, está, este, está sana. Y el líquido amniótico está normal. En el segundo estudio ya no le quisieron poner material de contraste. ¿Y por qué le hicieron un segundo estudio? Porque empezó ahí un poquito de desaceleraciones y de datos de sufrimiento fetal. ¿Qué ven diferente? Obviamente ya no se fijen en la placenta porque no tiene contraste y no sabemos si tiene hematoma. Pero ¿qué ven diferente? Está difícil en los casos, ¿eh? En verdad ponen a prueba a cualquier radiólogo. Que el líquido es un poquito menos, ¿sí? Y este es un dato de sufrimiento fetal. Es como la sepsis, ¿no? Dejas de orinar si estás mandando todo tu flujo al cerebro, a las estructuras vitales, al corazón. Entonces, los productos dejan de orinar y el oligohidramios, pues es un dato que todos conocemos desde la carrera de sufrimiento fetal. Muy bien, se hizo el diagnóstico. En este momento no hay necesidad de tomar medidas extremas, ¿no? O sea, puede monitorizarse todo, dar tratamiento conservador, estabilizar a la paciente, pero pasó algo. La paciente le dio taquicardia e hipotensión y pues se le tomó una radiografía. Y es esta radiografía. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Sí? Se complementaron con esta tomografía de tórax. Pues tenemos todas estas opacidades. Es un caso que yo creo que ojalá que nunca nos llegue porque vamos a sufrir, pero es una embolia de líquido amniótico, ¿sí? Entonces, ahí se rompieron los vasitos que conectaban la placenta, o sea, la circulación fetal con la circulación materna. Este líquido ahí se movió un poquito, el trauma, el sufrimiento fetal, pues la paciente hizo un embolismo de líquido amniótico. Está muy interesante. Muy bien. Vamos a pasar a otro caso. Es una paciente de 21 semanas de gestación con el antecedente de haber estado involucrada en un accidente vehicular. ¿Sí? El ultrasonido se realizó y no hay alteraciones fetales morfológicas evidentes, pero empezó con un poquito de taquicardia. ¿Ok? A ver si se acuerdan de las clases de ginecobstetricia de la carrera. ¿Alguien sabe qué es esto? Primero, ¿qué estudio es? El strip de abajo. Es que hay radiólogos ya, si no está en un monitor ya va, ¿no? Es, es una prueba de estrés, ¿no? Es un cardiotocógrafo sono... Es una prueba de estrés, ¿ok? ¿Y cuál es el diagnóstico? Yo creo que sí lo saben diagnosticar, acuérdense del internado. ¿Sí? ¿Qué significa que baje este registro cuando hay contracciones? Desaceleraciones, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, debido a esto se decidió pues abordar más a la paciente y se le realizó una tomografía de abdomen. Y miren los hallazgos. ¿Sí? Es que se comportan como hallazgos en un paciente individual adulto, ¿no? Hematomas interparenquimatosos, una fractura desplazada de cráneo. Pues claro que el feto va a tener desaceleraciones con contracciones o sin contracciones o sin estrés, sin oxitocina. Hay que tener cuidado con esto. Y claro, la placenta, en este caso, un área muy grande de infarto, de abrupto, como lo quieran llamar, y desafortunadamente pues esta paciente tuvo pérdida de su producto, ¿sí? Aquí como tip, no hay que recordar siempre evaluar las estructuras fetales como un individuo, como un paciente individual, ¿están de acuerdo? No podemos nada más, sí, útero, placenta, ovarios, no hay sangrado, no hay líquido libre intraabdominal y todo bien, ¿sí? Porque estos hallazgos también se pueden ver en los fetos. Muy bien. Este es otro caso. Es una paciente de 30 años, 28 semanas de gestación, un accidente en automóvil, como la mayoría de los traumas en las ciudades y en el mundo moderno. Se presenta a las 2:30 en su hospital con dolor abdominal intermitente, intenso. ¿Sí? Aquí yo creo que sí pueden dar el diagnóstico. Ruptura uterina, claro.
Si las dos estructuras están separadas, para empezar, este es el útero, este es el feto, y lo que está rodeando al feto pues es un hemoperitoneo muy grande, ¿sí? Están separadas las estructuras y aunque no quisiéramos hacer el diagnóstico, atrévanse pues a decir ruptura uterina y se desplazaron todas las partes fetales fuera del útero y pues este producto también desafortunadamente se perdió. Muy bien. Este caso es una paciente de 16 semanas, tiene trauma contuso por caída. En el ultrasonido no hay alteraciones fetales, ni placentarias, ni en el cardiotocógrafo, ni en la prueba con estrés, no hay nada. Pero la paciente le bajó de 15 a 13 gramos la hemoglobina. Tenía una basal con su ginecólogo que le tomó una BH. ¿Por qué le bajó esto? ¿Sí? Vean la placenta, se ve bien, se ve, si bien heterogénea, como les digo, el reforzamiento es generalizado, ¿sí? En esto no hay tanto problema. El líquido amniótico bien, el útero íntegro, no hay nada rodeando al útero, no tenemos ahorita problema con eso, pero vámonos a los cortes superiores. ¿Qué es esto? Es sangre, claro, es hemoperitoneo retroperitoneal. ¿Y qué es la estructura que está dentro? ¿Sí? ¿Dónde está centrado este hemoperitoneo? Es una estructura que siempre está, pero cuando hay un embarazo tiene que ponerse 5 veces más de diámetro para recoger toda la sangre. Es la vena gonadal, ¿sí? Entonces, la vena gonadal se lastimó, tiene una laceración y de aquí está saliendo toda la sangre al espacio retroperitoneal. En verdad que estos casos, por no estar acostumbrados, sí, o sea, sí nos ponen al límite, ¿no? Hay que evaluar todo y pensar como dicen los gringos, fuera de la caja. Es un hemoperitoneo centrado en la vena gonadal derecha. Y este último caso está bien difícil, desde por los datos clínicos hasta con las imágenes. La verdad está muy, no sé cómo lo diagnosticó el que lo vio. Es una paciente de 31 años que desafortunadamente fue víctima de una agresión sexual. Y vamos a ver las imágenes. Primero esta. Es un estudio con contraste, vean la aorta, vean la vena cava, ¿sí? Es un estudio con contraste y la placenta no tiene absolutamente nada de reforzamiento, ¿sí? Por eso se me pasó a decirles que en los datos clínicos no se escucharon tonos cardíacos fetales, ¿sí? Se decidió hacerle la tomografía. La placenta está toda infartada y en el cuadrante inferior derecho de la paciente tenemos un poquito de colección de contraste, a lo mejor está sangrando, ¿ok? La siguiente imagen es esta, ¿sí? Todas estas estructuras que tenemos aquí están haciendo flush y no les puedo traer todo el estudio completo, pero es un blush de material de contraste compatible con un sangrado agudo. Y el diagnóstico de la paciente, aunque no lo crean, fue que por la agresión sexual se avulsionó el cérvix de la vagina. Entonces empezó a sangrar de la arteria uterina y por eso la paciente pues estaba mal, la placenta estaba isquémica, perdió a su bebé y pues tuvo que ser reparado esto por la parotomía y evacuar el útero. Creo que ya son todos los casos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Algo que quieran? ¿Alguna vez han tenido un caso en sus hospitales de embarazadas? ¿No? Bueno, espero les haya gustado. Y como conclusiones, espero que hayamos entendido un poquito esos conceptos de seguridad y dosis límite para los pacientes. Y ojalá conozcamos las dosis límites para todos los pacientes, no nada más embarazadas, ¿sí? Para niños, para jóvenes, para adultos, y las usemos bien nuestros estudios. Hay que familiarizarnos con esas estructuras no usuales que aparecen durante el embarazo, o que crecen, o que cambian de lugar, cambian de forma, y pues conocer un poquito de esto, ¿sí? Espero les haya interesado y les haya dado un poquito de curiosidad y nos pongamos a investigar un poquito qué otras cosas podemos hacer con una embarazada. Y por mi parte es todo, ¿sí?
Muchas gracias, Diego, por haber participado con nosotros. Fue una excelente exposición. ¿Seguros que no tienen ninguna pregunta? Pues hago entrega de tu constancia. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay nada. Bueno. Espero contar con su presencia en las siguientes sesiones de residentes. Hagan invitación extensiva a todos sus compañeros. Aquí venimos pues todos a aprender, no es con el afán de intimidar ni de molestar a nadie. Ojalá que en las próximas sesiones tengamos más compañeros aquí acompañándonos. Muchas gracias por su asistencia.